Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Hoy vamos a ver qué materiales necesitas para hacer uñas soft gel, ¿sí? Desde los tips, lo que necesitas para preparar la uña y cómo se pegan. Pregunta importantísima que hacen todo el tiempo, ¿cómo pego la soft gel? Bueno, para eso es este video, así que agarrá papel, lápiz y vas a anotar todos los materiales que te digo que vas a necesitar. Vamos a empezar por lo más simple, lo más fundamental obviamente, que son los tips. Bueno, de tips tenemos diferentes marcas. Podemos usarlos de la marca Cherimoya, que cada vez que dicen especifican que son para soft gel. Después tenemos esta marca que es Extend-Gel, que para mí es una de las mejores, pero vos podés usar la que vos quieras mientras que diga que son para soft gel. Ahora te voy a explicar la diferencia. Después también están estos que están muy buenos, marca Meli, y obviamente hay más marcas en el mercado. Por ejemplo, en Argentina también existe la marca Paris Night. Yo en este momento acá no tengo la cajita, pero los he usado y son muy buenos. Entonces, ¿por qué es importante que digan que son para soft gel? Bueno, ¿qué pasa si usamos tips que no son para soft gel, o sea, los de plástico puro, cuando aplicamos uñas soft gel? Bueno, lo principal que te va a pasar es que como no tienen fuerza, a cualquier movimiento o lo que sea, se te van a partir, se te van a quebrar. Entonces ahí está la diferencia de precio entre unas tips que sean para soft gel y los que no lo son. Los que no lo son, obviamente son muchísimo más baratos que cualquiera de estas marcas. Pero bueno, ahí está el servicio y la calidad que vas a ofrecer. Ahora, ¿cómo adaptamos los tips a lo largo de que desea la clienta? Bueno, para eso vas a necesitar el corta tips. El corta tips es una herramienta que viene con una ranurita de este lado y la navajita del otro. Siempre la vas a utilizar, ¿sí? ¿Ves? Cuando haces así, levanta la navaja. Siempre vas a poner la navajita mirando hacia afuera, ¿sí? Esta curvita es para apoyar la uña y trácate con un corte seco, cortas el tip. Ahora, la siguiente pregunta que hacen un montón con respecto a lo que son las soft gel es ¿con qué las pego? ¿Cómo puedo pegarlas? Porque como ya vimos, el tip tiene una curvatura que va a ir sobre nuestra uña y hay que cubrir este hueco con algún material que haga que se pegue a nuestra uña. Bien, con respecto a lo que es pegar el tip sobre la uña natural, existen diferentes productos. Originalmente lo que hacían las marcas como Apress, que es una de las que primero sacó al mercado, si no es que la que inventó este sistema, que lo llama Gel X, lo que hizo fue crear un envase en el cual puso un producto que sirve para justamente adherirlas. Este producto no es más que una mezcla, un híbrido entre gel de construcción y base para semipermanente, que lo que hace es que quede una base con una mayor consistencia, una base más espesa. Es simplemente eso. Eso nos da a entender entonces que nosotros podemos usar, además de los productos que te venden ya con los tips, como por ejemplo esta marca Extend-Gel, que yo les mostraba recién, te vende el producto Extender Gel, que es esto que te cuento. Pero por otro lado, si yo quiero utilizar un esmalte para capping, ¿sí? Que es, por ejemplo, el Reinforcement de Cherimoya, yo tranquilamente lo puedo usar. ¿Por qué? Porque es una base espesa que me permite realizar capping, nivelar las uñas y pegar los tips para soft gel en la uña. Así como existen diferentes marcas que ofrecen esmaltes para capping, como por ejemplo Cubage, que dice acá gel para capping, Las Verano, ¿sí? Pero, ojo acá, este de Cubage, por ejemplo, al igual que el Reinforcement de Cherimoya que te mostré recién, es de color transparente, o sea, no tiene color. Presta atención acá. Este de Las Verano es de un color rosado, de un color cover. ¿Y por qué te hago esta aclaración? Bueno, básicamente porque estos productos se curan en lámpara, se polimerizan, es decir, la reacción que hace que se endurezcan para que se pegue a tu uña, lo hacen a través de la energía ultravioleta de las lámparas. Ahora vamos a ese tema entonces. Pero antes de ir con ese tema, quiero contarte que hace muy poco algunas marcas empezaron a sacar un producto nuevo, que este producto es como un gel, pero sólido. De hecho, se llama gel sólido. La cuestión es que este producto no necesita ningún otro líquido para moldearlo, pero es bien duro.
Entonces, a veces a algunas se les complica un poquito aplicarlo, pero yo creo que tiene que ver con que es muy nuevo todavía y es una cuestión de hasta que se adapten. Yo lo probé, a mí me gustó mucho y no tuve problemas para usarlo. De hecho, me pareció hasta más práctico porque se desperdicia menos, pero bueno, cada una con sus gustos. Acá te voy a mostrar dos que tengo. Tengo este, que es el Solidity Press Gel de Cherimoya. Y si lo abrimos podemos observar que es un gel súper sólido, que si yo lo dejo un rato así, no se va a caer ni a chorrear, como si lo haría un gel de construcción convencional. Después está este otro, que es lo mismo, Solid Tip Gel, o sea, gel sólido para tips, de esta otra marca, que viene en menos cantidad, pero que el producto es el mismo, y lo mismo. Si yo lo vuelco, el producto no se vuelca, sigue en su lugar. Esa es un poco la gracia de estos geles sólidos. Estos son ideales y ideados para aplicar estos tips en tus uñas y que puedas realizar las uñas soft gel de una manera mucho más sencilla. Ahora, una vez entendido que necesitamos un producto UV LED y bastante espeso para poder pegar estos tips en nuestras uñas, obviamente vas a necesitar algo que pase este producto de un estado semilíquido a un estado sólido, porque no es como los esmaltes comunes de toda la vida que esperamos un ratito al aire y se secan. Para secar estos productos, que en realidad algunos le dicen curar, pero la palabra correcta sería polimerizar, porque es una reacción química que se produce a través de la energía ultravioleta que dan estas lámparas, ¿sí? Esta energía lo que hace es atravesar el producto, que las moléculas del producto se empiecen a mover tan rápido, tan rápido, tan rápido que generan una película, por así decirlo, para que me entiendas, que se endurece. Y ahí es cuando queda bien, bien pegada. ¿Por qué te muestro todas estas lámparas? Bueno, esta lámpara estoy segura de que la has visto en algún local de uñas o de cositas de belleza, cositas de mujeres que en esos locales de bijou y demás. Es una de las lámparas más económicas que puedas encontrar en el mercado y lo que tiene esta es que tiene una potencia muy bajita, pero es muy práctica porque podés usarla así, sosteniéndola, o bien con las patitas abiertas y meter la mano por debajo. Lo que sucede con estas lámparas mini es que, como no tienen mucha potencia, tarda más tiempo en curarse el producto. Entonces vas a requerir de más cantidad de tiempo. De todas maneras, si es para uso personal, sí te va a servir una de estas para esmalte semipermanente y para hacer soft gel. Pero con los que son transparentes. Porque los que son transparentes, como los que te mostré antes, te permiten que atraviese bien la energía ultravioleta a través de justamente el tip transparente, el producto transparente y el curado sea perfecto. Ahora, si yo utilizo uno de color, le va a costar más y vas a necesitar una potencia extra o hacer capas muy, muy finas y quizás no llegues a cubrir la cantidad de producto que necesitas cubrir por acá. Entonces, por eso no te recomiendo que utilices las de colores. Después, otro tipo de lamparita que tenemos es la linternita, ¿sí? Le damos clic por atrás y acá tenemos la luz. Esta es muy práctica, sobre todo porque cuando pegamos el tip, tenemos que sostenerlo los primeros segundos, por lo menos, para que no se nos mueva y que quede en el lugar. Entonces, teniendo este tipo de lamparitas, uno puede apoyarla sobre algo, la prende, coloca el tip y lo acerca y todo es mucho más fácil. A raíz de esto, de la necesidad de sostener el tip cuando esperamos a que se cure bien, fue que crearon este tipo de lámparas. Esta lámpara es conocida como lámpara flor porque, si vemos, tiene formita de flor, ¿sí? Es como tiene el tallito y acá la flor que tiene los foquitos LED con energía ultravioleta. Bien, ¿qué pasa? Lo que tiene de bueno esta en particular es que cuando yo necesito colocar el tip es mucho más cómodo
Porque acá tengo la luz, entonces yo lo coloco sobre mi uña, me acerco acá y es muchísimo más sencillo. ¿Qué pasa? Las lámparas de uñas convencionales, las que siempre usamos son estas. Bueno, esta está toda tuneada porque, bueno, yo la tengo hace mucho tiempo, es mi bebecita, pero más allá de eso, lo que tienen estas lámparas es que las luces están por acá. Ahora no la vamos a ver encendida porque no la tengo enchufada, pero es lo mismo. La luz que da es esta. Lo que pasa es que tiene más cantidad de focos y obviamente una potencia mayor. ¿Qué pasa? Si yo tuviera que hacer esto que les mostré con las otras acá, no me da el cuerpo para meter la mano, las dos manos sosteniendo y que pueda curarse bien. Por eso es que inventaron este tipo de lámparas. Pero ¿cuál es la parte mala? La parte mala es que esta lámpara, la linterna, no tienen la potencia suficiente, como les dije ya varias veces. ¿Y por qué yo necesito una buena potencia? Bueno, la potencia de estas nos va a servir para que empiece a polimerizar de una manera fácil, rápida y que se empiece a fijar en el lugar. Pero si vos solamente usás estas, lo que va a pasar es que no va a quedar curado por completo o te va a llevar muchísimo tiempo. Y nada te asegura que por más que vos lo tengas 3 minutos ahí, realmente se peguen como corresponde. Entonces, cuando aplicamos las uñas soft gel, lo que solemos hacer las manicuras es, primero, la primera parte, la de colocación y fijación, hacerlas con este tipo de lámparas. Y luego cuando ya están las 5 fijas, llevamos a esta lámpara, mano adentro, como si estuviéramos haciendo cualquier otra aplicación, un minutito, y ahí yo me quedo súper tranquila de que se pegaron correctamente. Ahora que ya sabemos cuáles son los tips que necesitamos y de qué manera pegarlas, yo te voy a contar qué otros productos necesitas para que no se te desprendan, porque no es nada más, bueno, agarro el tip, lo pego y listo. No, vas a necesitar más cosas, más productos, sí. Para que tu aplicación sea duradera en el tiempo, unos 15 a 21 días, hay muchos factores que pueden influir en esto. Pero vamos a hablar a rasgos generales. Si lo que vos querés es aprender perfectamente para todo tipo de uñas, de qué manera prepararlas para que no se te desprendan las aplicaciones, tenés en el canal miles de videos y además una masterclass tremenda donde te explico a detalle qué preparadores usar para cada tipo de uñas, ¿sí? Te lo voy a dejar en la descripción de este video para que la vayas a ver después y de esa manera aprendas perfectamente, según tu tipo de uña, cuál es la mejor manera para aplicarlas. Bien, a rasgos generales lo que vas a necesitar hacer es, en primer lugar, la uña tiene que estar desengrasada para que cualquier cosa se le adhiera, ya sea la soft gel o otras aplicaciones. Para eso lo que se hace es utilizar unas toallitas que no dejan pelusa, ¿sí? Que son estas, más conocidas como wipes, alcohol al 70%, que lo rociamos. Las manos tienen que estar limpias, obviamente, pero además, hagan de cuenta que mis uñas no tienen la soft gel. Y entonces rociamos el alcohol y limpiamos con estas toallitas. Además, estas toallitas nos van a servir para varias cosas más adelante que te voy a estar contando. Entonces es importante que consigas toallitas de estas que no dejan pelusa. No podés usar algodón porque el algodón sí deja pelusa. El siguiente elemento que vas a necesitar es o un palito de naranjo o un empujador o repujador de cutículas. Yo ahora te voy a mostrar un palito de naranjo, pero vos podés utilizar cualquiera de estos dos, ¿sí? Los palitos de naranjo tienen de un lado la punta y del otro lado esta parte tipo cucharita. Esta parte es la que vas a usar para empujar suavemente tu cutícula y con el lado de la punta, con mucho cuidado, vas a limpiar todo el polvillo, toda la célula muerta que tengas por acá abajo, porque toda esa pielcita blanquecina es célula muerta, tejido no vivo, que no duele y que interfiere con la aplicación. Entonces hay que sacarlo. Para eso es que vas a usar esto. Después, en el caso de que tengas mucha piel en exceso, que sobre, que moleste y tengas práctica, porque esto no es para cualquiera, ¿sí? No cualquiera puede agarrar un alicate cortacutículas y cortarse los pliegues porque pueden hacer un desastre. Entonces, primero capacítense antes de usar esta herramienta. Pero bueno, tengo que decirla porque está dentro de la lista de materiales.
Otra cosa que vamos a estar usando es una lima para limar la placa de nuestra uña, ¿sí? La uña por arriba, la superficie. Este limado tiene que ser muy suave. Si sos manicura, ya sabrás que tenés que usar una lima 240 o a lo sumo una 180, del lado que es 180, pero muy suavecito. Lo ideal es una 240. Ahora, si no sos manicura y querés hacerte las uñas en tu casa, tengo que decirte que lo mejor es que uses o un bloque blanco pulidor, que ahora no tengo, o estas limas spongy, que son esponjitas, que son mucho más suaves. También te va a funcionar y no corres tanto riesgo como si agarras una lima de un gramaje muy fuerte. Una vez que tenés ya lista la placa de la uña, otra vez vas a rociar alcohol y pasarte una wipe. Por eso es que te decía que las wipes las vas a usar en diferentes momentos de la aplicación. Así que importante, no te olvides de comprar eso. El siguiente paso va a ser agregar algún producto que deshidrate la uña para que se pueda agarrar bien la aplicación. Igual no te asustes, quédate tranquila que la deshidratación es momentánea. Dura entre 6 a 15 minutos, así que no te tardes más de eso en aplicarte la uña. En el caso de que tardes más, lo que te voy a recomendar es que vayas aplicando de a una uña por vez para que no pierda el efecto este producto. Si hablamos de productos para este paso en particular, yo tengo un trío preferido, que es este que te voy a mostrar ahora, pero vos podés usar todos los ejemplos que te voy a mencionar. El primer paso es aplicar, como te digo, el deshidratador. En este caso yo uso el pH Balancing de Cherimoya, que me gusta mucho cómo funciona y lo que hace es nivelar el pH de la uña, deshidratándola, etc. Ahora, yo uso este, pero vos podés usar los que dicen Nail Prep o los que dicen Adhere. Todos cumplen más o menos la misma función y siempre van antes que el adherente. Este es un preparador y ahora vienen los adherentes. En el caso de los adherentes, a mí me gusta mucho en mis uñas utilizar el Ultra Bond, pero vos podés usar primer con o sin ácido o un bonder. El Ultra Bond es un bonder y los bonders son un tipo de primer, ¿sí? Como dice acá. Yo sé que por ahí ahora se te hizo un matete en la cabeza, pero quédate tranquila porque en el canal tengo videos donde explico qué es un bonder, qué es un primer y cuándo corresponde usar cada uno. Lo ideal es que sepas qué tipo de uña tenés para que puedas evaluar cuál es el que más te va a convenir a vos. Seguido de este paso, lo que necesito aplicar es una base para semipermanente, una base Coat, que es la que solemos usar para semipermanente, ¿sí? Y como ya que estamos con el trío que les contaba, esta es la que suelo utilizar. Pero la verdad es que también utilizo otras, no es que solamente utilizo esta marca. Esta es una base muy buena, pero como te digo, también puedes usar otras. Ahora sí, una vez que ya tenemos la base aplicada, es el momento de pegar este producto. Yo ya te conté qué producto usar para pegarlo y en el canal tenés curso gratis de cómo hacerlo. Es decir, curso gratis de uñas soft gel, donde te explico paso a paso todo el procedimiento práctico. Así que obvio, anda a verlo, así sabes cómo aplicar todos estos productos que vas a ir a comprar ahora. Un paso importante que se realiza antes de pegar los tips en la uña es preparar estos tips. Así como preparamos antes la uña natural, ahora vamos a preparar estos tips. Los tips los tenemos que preparar del lado interior, es decir, en la parte que va a estar en contacto con nuestra uña natural. Porque si vemos acá, el tip es suavecito y liso, muy liso. Nosotros necesitamos que esta superficie esté rugosa para que la adherencia sea lo mejor posible. Es muy probable que si un tip como este vos lo aplicás y lo pegás sin hacer esta preparación, se te va a desprender como un sticker. Existen algunas marcas como estos, por ejemplo, que los tips vienen prelimados. ¿Qué significa esto? Bueno, que como vemos acá, en la parte que va en contacto con la uña natural, ya viene más opaco y si lo tocas es un poquito más rugoso que esta parte. Hay quienes, por más que vengan así, los preparan igual y hay quienes directamente los usan así. Eso va a quedar a criterio tuyo. Ahora, si yo tengo un tip como este que no está preparado, ¿qué puedo utilizar para preparar esta parte? Bueno, tenemos varias opciones. La que yo más utilizo es con el torno, o sea, la máquina pulidora o el drill, una fresa en particular que tiene un barrilito. Estos barrilitos de lima, ¿sí? Que se
intercambian y se colocan acá y esto va en el torno. Entonces con esto, cuando va girando en el torno, yo le doy rugosidad, porosidad a esta parte. ¿Qué pasa? Yo sé que hay muchas que no tienen torno y no van a tener esto, pero esto viene en una cajita que es muy muy económica, porque en realidad el set en el que vienen no es muy bueno y es lo más común del mundo, pero esta sí que nos sirve un montón, y más para este tipo de aplicaciones. Entonces, si no tenés el torno, igual te puedes comprar la cajita de fresas de esta, y así como está con la mano, puedes darle rugosidad, obviamente haciendo más fuerza. Otra opción es la lima obelisco, que es esta lima, que justamente tiene forma de obelisco, que es de piedra y tiene una buena rugosidad. Las que no tienen torno la utilizan un montón para justamente realizar esto, ¿sí? Darle porosidad a esta parte del tip. ¿Ves cómo quedó rayadito? Bueno, obviamente esto tiene que ser uniforme. ¿Por qué te digo que tenés que usar estas cosas y no una lima normal como haríamos en la parte de arriba? Bueno, simplemente por la forma que tiene el tip y la forma que tiene la lima, no me permite, en este tip sí me permite porque es bastante grande, poder limarlo, pero va a haber lugares, huequitos por la curvatura que tiene, que no voy a llegar nunca a limarlos con una lima como esta. Por eso es que necesitamos algo extra. Una vez que terminamos de prepararlo, nuevamente vamos a echar alcohol y vamos a pasar la wipe para limpiar todo el polvillo que hay acá. Si yo dejo el polvillo, aplico el producto con el que voy a pegar y la aplico, me va a quedar encapsulado adentro todo ese polvillo. Es un horror eso. Así que por favor, que las aplicaciones sean lo más limpias posibles. Siempre que haya polvillo, wipe con alcohol. Una vez que el tip está pegado, ahora sí necesito una lima de estas 100-180 y lo que voy a hacer es limarlo por encima, todo completo. Así como le di rugosidad acá, lo mismo voy a hacer de este lado. ¿Por qué? De nuevo por lo mismo. Esto está lisito y si yo aplico esmalte o lo que sea para decorar, se va a terminar levantando como un sticker. Entonces, limo todo y nuevamente wipe con alcohol, otra vez usando la wipe. Ahora para decorar lo más común es que usemos esmaltes semipermanentes. Por ejemplo, estos. Pueden usar la marca que ustedes quieran, pero si quieren comprar en Rosalind, en la cajita de descripción te dejo un cupón de descuento y un link desde el cual se te aplica el cupón de descuento para que compres. Hacen envíos a todo el mundo, así que no te olvides de pasar a chusmear. Te voy a mostrar cómo se ven. Estos esmaltes también se secan en la lámpara ultravioleta. Entonces, ya que la tenemos para hacer la soft gel, ¿por qué no aprovechar para utilizar colores de semipermanente? Cuando apliques el esmalte, vas a llevarlo a la lámpara, luego vas a hacer la segunda capa, lo llevas a la lámpara otra vez. Puede ser que necesites una tercera capa si el color es muy clarito o no tiene buena pigmentación. Lo llevamos a la lámpara otra vez. En ese caso siempre te voy a recomendar que lo hagas en la grande y no con las otras. Pero bueno, como poder, lo que es esmalte, algunas marcas vas a poder. Y para finalizar esto que aplicamos, siempre vamos a necesitar un top coat o top coat, que es el brillito final. Acá, en este caso, este es mi favorito en todo el mundo, que es el de Madame Glam, porque tiene un brillo espectacular. Y también necesito la lámpara para curarlo. Si querés comprar el Madame Glam, también te dejo un cupón de descuento en la cajita de descripción. Bien, ahora que finalizamos con todos los productos que tienen que ver con la aplicación del soft gel sobre la uña, hay un extra que te va a encantar, que es el aceite para cutículas, aceite de cutículas, o como quieras llamarlo. Este aceitito hermoso que nos ponemos cuando finalizamos la aplicación es para la piel, no para la uña, porque si lo ponemos sobre la uña esmaltada y demás, lo que va a ocurrir es que se va a opacar, va a perder el brillo que le pusimos. Y si está con un tono mate, va a quedar medio grasoso, como brilloso grasoso. Entonces no está bueno aplicarlo sobre la uña. Si no tenemos una aplicación, entonces sí. Pero si tenemos uñas hechas, no. Este aceite de cutículas puede ser cualquiera que diga para cutículas. Los venden en las farmacias, en las perfumerías, en los locales de productos de uñas. Pero además también puedes usar aceites de coco, aceite de almendras.
el que vos quieras. Cualquiera te va a servir. Pero si vas a usar uno que no sea estos de manicuras, te recomiendo que sea el de coco o el de almendra, porque esos dos son justamente los que están más recomendados para lo que tiene que ver con la cosmética. Espero que este video te haya encantado, pero además que te haya servido mucho. Déjame en los comentarios si querés que haga este tipo de videos sobre los materiales que necesitas para otro tipo de aplicaciones y con mucho gusto los voy a estar haciendo. Nos vemos en el próximo video que te dejo acá. Hacé clic acá para ver el siguiente video y no olvides suscribirte, darle a la campanita, me gusta el video, compartir, comentar. ¡Mua!